Bueno, saludarlos primero que todo. Buenas tardes. El acta de la sesión 51 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 52 queda a disposición de la señora y de los señores diputados. En cuenta, la señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, de fecha 1 de abril, mediante el cual solicita excusar su asistencia a la sesión de hoy debido a compromisos previamente agendados. 2. Carta al gerente general de Ferexpo SPA, señor Raimundo Aranguiz, de fecha 1 de abril, mediante el cual solicita ser recibido en la sesión del martes 9, a fin de exponer una grave situación que está afectando a proveedores de material mayor de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Oficio del presidente nacional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señor Juan Carlos Fil, de fecha 25 de marzo, en respuesta al oficio 129, mediante el cual informa sobre los criterios y procedimientos de la institución para despacho de material y sobre el procedimiento para el despacho de los carros que requieren licencia F. Carta del presidente nacional de la Junta, señor Juan Carlos Fil, de fecha 22 de marzo, en respuesta al oficio 128, por el cual remiten adjuntos los planes de contingencia de la fiesta de la Vendimia Curicó 2024. Y finalmente, oficio número 57 del presidente de la Cámara, diputado Ricardo Cifuentes Lillo, de fecha 2 de abril, por el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy por compromisos propios de su cargo. Es toda la cuenta. No podría. No, por favor. Presidente, una consulta a la Secretaría. ¿Cuántas veces hemos invitado a la señora ministra y no se ha hecho presente? Aprox. Más de 5 oportunidades, pero para el número exacto tendría que revisar. Perfecto. Me quedo con el número 5. 5 invitaciones que prácticamente nos ha ignorado. O sea, esta ministra nos ha ninguneado como comisión. Yo sugiero lo siguiente, presidente, que adoptemos el acuerdo de invitarla de nuevo y que ella ponga la fecha, pero que venga a la comisión. Porque su agenda siempre está muy ocupada. ¿Habrá algún momento de su vida en que tenga la agenda desocupada y pueda venir a esta importante comisión de la cual participamos todos los que estamos aquí presentes? Por el diputado Badía. De acuerdo. Diputado Pulgar, tiene usted la palabra. Justamente en ese tenor, presidente, porque aquí la ministra la vemos solamente en medio de comunicación, cuando hay incendios, se saca la foto de los bomberos y eso es todo bonito, pero sería bueno que viniera acá a dar respuesta de varias inquietudes que nosotros tenemos en la situación de emergencia. Creo que resulta indispensable que venga y me adhiero a la petición de que ella fije qué martes puede, dentro de su tan agitada agenda, digamos, como ministra. Eso, presidente. Diputado Pulgar, me señala la secretaria que lo vamos a hacer a través de un oficio. ¿Ya? Bien. ¿Más palabras sobre la cuenta? ¿No? ¿No? Orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir a la ministra del Interior y Seguridad Pública y a la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, a fin de que se refieran a las razones y circunstancias que fundan la reciente solicitud de renuncia del exdirector nacional de referido servicio, señor Álvaro Orbazábal López. Como señalaba anteriormente, se excusó la ministra del Interior y Seguridad Pública, la señora Carolina Toá, y se encuentran presentes el presidente de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, señor Marcos Dinamarca Pacheco, quien asiste junto a los siguientes dirigentes: Andrés Romero Orellana y la señora Lorena Cifuentes Canales y la señora Jimena Páez Pauvif. Bueno, también se encuentran presentes en esta reunión el presidente nacional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, el señor Juan Carlos Fils Bravo,
y quien asiste en conjunto con el asesor jurídico, el señor Fernando Recio Palma, y al periodista, el señor René Alejandro Jara. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Fernando, nuevamente por honrarnos con su presencia. Bueno, se encuentra presente entonces don Marco Dinamarca. Don Marco, muy buenas tardes. Tiene usted la palabra. Ahí sí, perfecto. Presidente, bueno, agradecer la invitación a esta importante comisión. Nuestra asociación está honrada también de poder participar en este espacio y poder explicar no solo las razones de la salida del director nacional Álvaro Ormazábal, sino además la situación de cómo nosotros vemos las dificultades que presenta el sistema frente a una situación de desastre, porque esta no va a ser la primera oportunidad en que estos problemas se van a producir y no puede ser que cada vez que haya un inconveniente o una situación de descoordinaciones o como queramos llamarle, tengamos que estar sacando autoridades que importan bastante en el manejo de la emergencia. Es decir, si nosotros empezamos a sacar a las cabezas que están a cargo de una situación de emergencia, en definitiva lo que empezamos a debilitar es la institucionalidad. No olvidar, y nosotros tenemos una presentación, quisiéramos partir señalando un poco el contexto histórico de lo que es el marco legal del sistema. Nosotros quisimos hacerlo del 2010 a la fecha, presidente. Fundamentalmente porque ahí, desde nuestro punto de vista, hay un cambio de paradigma importante dentro del punto de vista de cómo se hace la gestión de emergencia. Cambiamos un poco del concepto de la protección civil a la gestión de riesgo de desastre. Y eso se da a partir de que lo que conformaba la institucionalidad o lo que respaldaba lo que le denominamos el sistema estaba sujeto en un decreto supremo que era el 156. Eso es lo que había antes del 2010 y que conformaba el sistema nacional de lo que se llamaba protección civil. El otro hito importante es que empieza a modificarse varios cuerpos legales a través de los decretos supremos. El 2011, a propósito de lo que fue el 27F, se establece por el entonces presidente Sebastián Piñera el boletín 7550 que crea o introduce el primer proyecto de ley de modificación de lo que hoy día tenemos como el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y lo que es también el SENAPRED. Pareciera ser a veces confuso de que solo una letra cambie ambas cosas, pero son dos instancias bastante diferentes y que deberíamos estar más o menos ya a esta altura acostumbrándonos que el SINAPRED es un espacio institucional que está establecido por ley y el SENAPRED, que somos nosotros el servicio, que es lo que antiguamente se conocía como la ONEMI, entonces tiene otro rol y otras características. ¿Por qué pusimos todos esos cuerpos legales que están ahí? Porque eso es lo que constituye el andamiaje que sustenta el sistema. Fundamentalmente, esta ley estuvo 10 años en el Congreso, 10 años. No es una ley que haya sido tomada a la ligera. Por lo tanto, fue bastante estudiada, bastante discutida e inclusive alineada con los marcos internacionales. Solo dejar constancia que el año 2021 se promulga la ley y entra en vigencia el año 2021, en agosto del año 2021, el SINAPRED, es decir, el sistema. Y el 2023, prácticamente un año y medio después, entra en funcionamiento el servicio que es el SENAPRED. ¿Ya? ¿Por qué es importante para nosotros esa fecha? Porque a veces nos cargan a nosotros muchas responsabilidades del sistema. Y nosotros queremos dejar un poco claro en esta conversación, digamos, en nuestra presentación, esas dos diferencias. Porque eso, en definitiva, gatilla también responsabilidades al nivel institucional y que de repente originan esta problemática, por ejemplo, lo que significó la salida del director nacional. Pusimos esto que es la agenda del marco Sendai del 2015 y la agenda 2030, que es el marco internacional que alinea toda la institucionalidad de gestión de riesgo de desastres en Chile. Ahí hay 4 lineamientos generales
que establece, digamos, el marco de Sendai y la agenda, que es comprender el riesgo de desastre, fortalecer la gobernanza, y ahí nosotros queremos detenerlo cuando entendemos la gobernanza, que es desde el nivel local hasta el nivel nacional. Invertir en la reducción de riesgo de desastre, desde ese punto de vista, generar comunidades resilientes, y por lo tanto, a veces la inversión en hacer prevención es bastante menor a lo que significa a veces las inversiones en tener que recuperar la situación de afectación de vivienda y vida que se generan en los desastres y catástrofes. Y aumentar la preparación para los casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz. Esos elementos para nosotros son centrales, que también lo tengamos en consideración. Desde este punto de vista, lo primero que queremos hacer notar que a pesar de que la ley se discutió prácticamente 10 años, se creó una columna vertebral sin una vértebra. Porque ahí el sistema debería descansar desde el nivel comunal, provincial, regional y nacional. Pero para nadie debe ser una sorpresa de que en los últimos tramos de la discusión de esta ley, por una discusión que desde nosotros que le hicimos el seguimiento, que no tenía nada que ver con el nivel provincial, el que sale eliminado de este juego es el nivel provincial. La discusión que se armó en ese minuto entre el proyecto que sale de la Cámara de Diputados al Senado era cuál era el rol que iba a cumplir el delegado presidencial regional y el gobernador o gobernadora regional. Esa discusión estaba a nivel regional. Sin embargo, esa discusión que se armó ahí, al final, por no sé qué nivel de acuerdo político puede haber habido o entendimiento técnico, lo que sale eliminado es el nivel provincial. Desaparece de la ley y por lo tanto se borra ese articulado y solo se le deja el nivel provincial, que actúa más bien en la respuesta solo a través de algún decreto o resolución emanada del Ministerio del Interior. Eso hace ineficiente el sistema y genera descoordinaciones. Por eso que lo pusimos ahí en rojo, porque hoy día gran parte de los problemas que se produjeron en esta emergencia tienen que ver con la relación que se produce con el nivel comunal, de cómo actúa el nivel comunal y cuáles son las responsabilidades del nivel comunal. Entenderá que ahí después lo vamos a explicar hacia el final. Nosotros, siendo un servicio bastante pequeño, no somos más de 500 a nivel nacional, y en las regiones tenemos un promedio de 17, 18 funcionarios. Atender regiones tan grandes como la de Valparaíso u otras, nos hace bastante difícil acercarnos más eficientemente al nivel comunal. Por eso el Estado tiene que llegar a través de el rol de las delegaciones presidenciales provinciales, que es para eso que están creadas. Bueno, aquí más o menos mostramos un poco el funcionamiento del sistema. Cuando ocurren las catástrofes o los desastres, el nivel regional interactúa con nuestro nivel central para la conformación de uno de los elementos importantes que crea el sistema, que son los COGRID. Los COGRID son los comités de gestión del riesgo de desastre. Esa instancia, que no es menor, que es presidida por las instancias en el nivel local, por la alcaldesa o alcalde, por el nivel provincial, que se supone debería ser el gobernador, quiero decir, el delegado o delegada presidencial provincial, si es que tuviera conformado, y en el nivel regional por el delegado o delegada regional, y en el nivel nacional por el ministro o ministra del Interior. Esa es la instancia que es la que está a cargo de la emergencia. Por eso que es importante tenerlo en consideración. La ley le entrega una serie de facultades en la conducción de la emergencia. ¿Qué es el SENAPRED en la emergencia? Es el organismo asesor. Nosotros somos la asesoría técnica que entrega los insumos de información para la buena toma de decisiones del COGRID. Y a veces ahí viene la primera confusión, que a nosotros se nos hace responsable de la conducción entera de la emergencia, cuando quien la hace es el COGRID, ¿ya? Y que puede funcionar simultáneamente desde el nivel comunal, provincial, regional, entendiendo los ámbitos de acción que cada una de esas instancias tiene. Y por supuesto también hay otro rol. Aquí está Bombero, que también es parte de los integrantes de estas estructuras, a partir de ser uno de los organismos técnicos, junto como lo es CONAF, lo es el CHOA
y una serie de otros organismos que ahí ya mi vista no me da para alcanzarlo a la distancia, pero tenemos, por ejemplo, la DGA, CONAP, el CHOA, el MinSal, el MOP. Ahí se diferencian algunos como organismos de carácter técnico y otros sectoriales, digamos, específicamente. Pusimos esos colores porque el funcionamiento de los organismos técnicos, que también es importante en relación a lo que pasó, digamos, en esta emergencia, porque aquí hay una discusión si el organismo técnico informó adecuadamente a las instancias de las estructuras que el sistema tiene para poder hacer el alertamiento oportuno. Sobre todo aparece esta situación del SAE, que lo vamos a explicar más adelante, que es el sistema de alerta emergencia. Pero esa interacción de los organismos técnicos con el COGRID y con Senapred es relevante. Se fundamenta su accionar fundamentalmente en protocolos de cómo van a actuar frente a los distintos escenarios de las amenazas. Y en este caso, los protocolos vigentes son todos los que están en verde. Esos son los que tienen protocolos vigentes. Los otros todavía están en etapa de desarrollo. Y eso es porque la institución y la ley tienen este tiempo, digamos, reciente, sobre todo la institución no más de un año, donde está en el pleno desarrollo de este tema de los protocolos. En general aquí, bueno, vamos a entrar un poco más en detalle de los aspectos o los principales elementos que la ley entrega, digamos, como responsabilidades del Senapred en términos de su desarrollo. Está conformado por las definiciones y principios, los instrumentos de la gestión de riesgo. Los instrumentos de gestión de riesgo son básicamente todos los que son los planes, desde el nivel comunal al nacional, los mapas de amenazas, los mapas de riesgo, etcétera. Los comités para la gestión de riesgo de desastre, que son los COGRID, que también ya lo hemos mencionado, que están desde el nivel comunal al nacional. Enseguida, el sistema de información, que no tiene que ver con el sistema de alertamiento, ¿eh? El sistema de información es un sistema que nosotros tenemos que desarrollar, que todavía está en proceso de desarrollo, para entregar información desagregada desde el nivel comunal al nacional. Los planes para la gestión de riesgo, los mapas de riesgo, las municipalidades. El rol de las municipalidades, recuerden ustedes que también la ley modifica ahí un aspecto en la ley 18.695 de municipalidades, que permite entonces la creación hoy día de una instancia que antes no la tenían desde la estructura, que son las unidades de gestión de riesgo de desastre. Por eso es importante que los municipios asuman la responsabilidad que les corresponde dentro del sistema. Ellos son gravitantes, son el primer eslabón de donde se tiene que responder. Por lo tanto, que lo tengan, digamos, ahí presente como parte de sus elementos y tareas. Aquí aparece ya el sistema de alerta temprana, que nosotros dentro del sistema de alerta temprana aparece el SAE. El SAE es complementario dentro de los sistemas de alerta. También queremos dejar constatado ese hecho de que no es el sistema único de alertamiento, es uno más. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de sismo tsunami, también están las sirenas, por ejemplo, en el borde costero, que complementan la mensajería SAE. Y también queremos hacer mención, ahí Andrés, que es parte también de la UAT Nacional, va a explicar un poco más en detalle cómo ha operado un poco la historia del SAE, para más o menos darse cuenta que este es un desarrollo tecnológico que se creó para esa variable, originalmente para la variable sismo-tsunami, y que después derivó en las otras variables, y que presenta una complejidad, por ejemplo, en las vías de evacuación en el caso de incendio, porque el incendio es demasiado dinámico y tiene variables que no permiten definir una vía de evacuación anticipadamente, porque eso puede ocasionar mayores niveles de dificultad, digamos. Está también el tema del Sistema Nacional de Comunicaciones, que nosotros también tenemos que asesorar las comunicaciones de los niveles, digamos, del sistema, en los distintos niveles, y el perímetro de seguridad.
aquí vamos a entrar ya un poco al funcionamiento del SAE. Yo voy a entregar esta primera lámina, después se la voy a pedir que André complemente esta información. Esto es en base cómo opera el sistema SAE. Por un lado, los organismos técnicos solicitan la evacuación. Es decir, nosotros de antemano no lo hacemos, sino es con la información que nos entrega el organismo técnico especializado. Nosotros no tenemos el personal en terreno. Por eso es que nuestros brazos operativos funcionales son los organismos técnicos. En este caso, por ejemplo, en los forestales, CONAF. En el caso urbano, bomberos. Entonces son partes integrantes fundamentales del sistema y son los que nos dicen, mira, esto va evolucionando en este nivel y por lo tanto se requiere hacer evacuación y nosotros entonces tomamos eso, elaboramos el mensaje y lo mandamos a la plataforma que permite que tiene ya la conectividad que están establecidas por ley también, que todas las compañías de teléfono tienen que estar conectados a la plataforma de emergencia, por lo tanto ellos son los responsables también de mantener sus antenas adecuadamente en funcionamiento, porque si una antena se cae, eventualmente ese mensaje puede que no llegue, digamos. Pero ya ahí nosotros, nuestra responsabilidad dentro del sistema de alertamiento está radicado en recibir la información y transmitirla, digamos, a la plataforma para que las compañías la elaboren. Los tiempos de respuesta en eso, en el caso desde que nos solicitan hasta que se envía, no fluctúan en más allá de 3 minutos. Y desde que el mensaje ya está puesto en la plataforma es casi automático para efectos de las compañías. Nosotros nos demoramos un poco la elaboración del mensaje porque el mensaje todavía tiene un perímetro que es de carácter comunal. No se ha podido achicar más que eso por el nivel tecnológico. Entonces, por ejemplo, si hay un alertamiento, le va a llegar la mensajería por la situación del incendio que se ocasionó en febrero, digamos, desde el 2 de febrero en adelante, le llegaba a toda la comuna de Viña del Mar, a toda, cada uno de los mensajes. Lo que pasa es que cada mensaje tiene que determinar cuál es la localidad o el sector específico que tiene que ser evacuado. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que se hace, digamos, en la parte de elaboración nuestra. ¿Ya? Sí. No. Es que dice relación con lo mío. O sea, lo importante es que llegue el mensaje en el momento oportuno. Correcto. El tema que yo tengo es el siguiente. El contenido del mensaje no contiene, valga la redundancia, para dónde hay que evacuar. O sea, y creo que eso es fundamental. O sea, porque si tú le dices evacúe, ¿pero para dónde? ¿Cómo se determina eso? ¿No va en el mensaje? Sí. Sí, también sobre el punto, presidente, gracias. Yo recuerdo que cuando estuvimos en la emergencia en Coltauco y Doñihue para las inundaciones, estuvimos en Senapred y nos decían que más que el organismo técnico que diera la alerta eran los alcaldes. O sea, ahí la orden era solo cuando el alcalde dice, nosotros activamos la alerta. Esa fue la respuesta que me dieron a mí. Y eso fue lo que se hizo efectivamente. Cuando el alcalde decía, necesito la alerta, él activaba el sistema. Quisiera si me lo pueden aclarar ese punto. Y lo otro, cuando fue el incendio aquí en el cerro, hace poquitito, en el cerro, uno de los cerros de Valparaíso, yo estaba en el hotel Diego de Almagro y me llegó el mensaje de evacuación. Pero a otros de mis colegas y mis asesores no les llegó el mensaje de evacuación. ¿A qué se puede deber aquello? Eso más. Ya, sí, adelante. Sí. Presidente, a eso hoy me gustaría plantear de que hagan toda la presentación, porque yo he anotado varias problemáticas de varios temas que ya se presentaron, así al final de la presentación hacer una correlación de todo. Al menos yo así lo voy a hacer, presidente. Gracias. Bueno, cerramos esta pregunta y luego se hace la presentación y luego se formulan al final todas las preguntas para no interrumpir la presentación. Perfecto. Voy a, por su intermedio, presidente, voy a pedirle a mi colega dirigente acá que explique más en detalle la situación del SAE. Señor presidente, primero agradecer la instancia.
Bueno, además de dirigente de la Asociación de Funcionarios, yo soy funcionario de la Unidad Nacional de Alerta Temprana de Senapred desde hace 9 años. Entonces tengo conocimiento bien acabado de cómo funciona el sistema alerta SAE. Hay algunas de estas preguntas que de hecho las vamos a tocar en la presentación, pero vamos a intentar responderlas. Si se me queda algún punto fuera, por favor, háganmelo saber. Lamentablemente, contestando su pregunta, las amenazas se conforman de forma distinta. Y eso significa que la forma en que nosotros tenemos que responder como sistema también es distinto. ¿Por qué le digo esto? El mensaje SAE, para el caso de la amenaza por tsunami, nosotros tenemos ya previamente identificado cuáles son las zonas seguras en el caso de una amenaza de tsunami. De hecho, si usted camina por las calles de Valparaíso, puede ver las vías de evacuación, cuáles son los puntos de encuentro, son lugares que ya están determinados. Si nos vamos a la amenaza volcánica, la situación es similar. Senagiamin también tiene identificado cuáles son las vías de evacuación, cuáles son los puntos de encuentro. Usted los puede visitar cuando va a la ciudad de Villarrica, por ejemplo. Lamentablemente, la amenaza de incendios forestales es una amenaza dinámica. Y cualquier instrucción que nosotros podamos dar hacia dónde te dirige la persona puede provocar más problemas que soluciones. Y en ese sentido, como dijo Marcos, el sistema alerta SAE es un sistema que es complementario a los otros sistemas que hay de evacuación. Y ahí los planes que existen actualmente, que tiene tanto nuestro servicio a nivel nacional como en regiones, determinan que las evacuaciones son ejecutadas en terreno por los integrantes del sistema. Por eso nosotros partimos esta presentación mencionando que nosotros somos parte de un sistema y que como servicio somos un servicio más bien acotado en los niveles regionales, pero sí el sistema es robusto. Por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, el sistema se ve apoyado no solamente por CONAP, que es quien nos dice la naturaleza de la amenaza, hacia dónde va el incendio, o cómo se está comportando el incendio. El apoyo de bomberos también, sin duda, es fundamental en el desarrollo de esta amenaza, pero también aquí es fundamental el apoyo de las unidades de gestión de riesgo del nivel comunal, porque, por ejemplo, el nivel comunal en la comuna de Viña del Mar tiene cerca de 2.000 funcionarios, la comuna de Viña del Mar. La comuna de Quilpué, cerca de 400, la comuna de Villa Alemana 400. Entonces, finalmente, son los organismos que están en terreno quienes dirigen la amenaza y quienes estén en conocimiento de cómo se desarrolla esta amenaza pueden ir dirigiendo a la población hacia dónde tiene que ir dirigida. Por eso esto varía en función de la amenaza. De hecho, también el mensaje SAE funciona de otra forma distinta para la amenaza por aluviones. Entonces, esto un poco obedece a la dinámica de las amenazas. Por eso es difícil. Además, el sistema SAE tiene una limitante técnica que es muy importante. El sistema SAE está basado en un sistema que es internacional. A ustedes, si están en Estados Unidos, puede que les llegue un sistema del Amber Alert, que es una notificación de las mismas características que la que nosotros enviamos con el SAE, porque va por un sistema internacional, por canales que están utilizados de forma internacional. Y tiene la limitante que solamente permite 90 caracteres. Eso cuenta todos los puntos, todos los espacios y todo el texto que van entre medio. Entonces el mensaje tiene que ser muy puntual y muy dirigido. Y como tenemos que tratar de hacer un uso eficiente de los recursos para tratar de informar a la gente hacia dónde tiene que evacuar, los mensajes identifican en general la amenaza, identifican cuáles son los sectores que son los que tienen que evacuar. Porque, como decía Marco, tenemos en este momento la limitante que el sistema solamente se puede enfocar hacia una comuna. Esa es principalmente la razón de por qué los mensajes hoy no dicen eso. Pero es porque es un sistema complementario, porque en terreno está Carabineros, está la gente de CONAP, está la gente del Ejército, están todos los integrantes de este sistema desplegados apoyando a esta evacuación. Y ellos son los que tienen el conocimiento de cómo se va desarrollando esta amenaza. Sobre todo en esta amenaza particular, que es muy dinámica, sobre todo en este incendio que fue más dinámico de lo normal. Eso es un poco respondiendo a su pregunta. Respecto de la consulta que me hizo usted, la respuesta es un poco parecida. Efectivamente, nosotros dependemos del organismo técnico. Nuevamente, las amenazas son dinámicas y todas las amenazas se comportan de forma distinta. La amenaza que está asociada a los desbordes es monitoreada a través de la Dirección General de Aguas, a través de su sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo de la Dirección General de Agua tiene estaciones que miden el caudal de los ríos y el nivel de los ríos en ciertos puntos. Pero es un sistema que también está limitado y puede identificarte el estado del río en un punto en particular. Y te dice si ese río está subiendo nivel, pasó a un nivel amarillo, rojo, que el rojo es cuando está a punto de desbordarse, pero eso no te indica que pasa 1 kilómetro más abajo, que pasa 1 kilómetro más arriba. Puede que se haya desbordado más abajo o más arriba. Nuevamente, lamentablemente que como servicio nosotros tenemos una dotación que ronda alrededor de los 17 funcionarios, y estos 17 funcionarios, 8 realizan labores de turno, así que ellos no están desplegados en terreno, dependemos del sistema. Y ahí es donde entran
los municipios. Por eso para nosotros decimos que los municipios son fundamentales, y eran fundamentales en la situación que pasó en Viña del Mar, lo que pasó en Quilpué, lo que pasó en Villa Alemana, y también fueron fundamentales en la región del Maule, porque en la región del Maule la acción de los municipios fue muy coordinada y permitió evacuar a la gente a tiempo. Entonces, es un sistema que es complementario y que tiene muchos inputs, pero como decimos, es un sistema. Esa es la diferencia y la importancia, porque nosotros partimos mencionando la diferencia entre el SINAPRED, que es el sistema, y el CENAPRED. Eso es un poco. No sé si... Perfecto. Bueno. Sí. Gracias. Ya, para que complemente más o menos las características generales del SAE. Dale. Ahí sí. Ya. Bueno, el sistema SAE es un sistema que se comenzó a implementar el año 2011, después del terremoto del año 2010. Este sistema estuvo en desarrollo cerca de 2 años, en un sistema de implementación, de pruebas, hasta el año 2013, donde finalmente el servicio dijo, ok, este sistema está listo para ser implementado. Y ese es el mismo sistema que contamos actualmente nosotros, desde que fue desarrollado el año 2013. ¿Por qué les menciono esto? Porque lamentablemente, no sé si ustedes recordarán, en el año 2021, a principios de año, tuvimos un error en la plataforma, donde nosotros enviamos un mensaje SAE a la Antártica chilena. Por un sismo ocurrió en la Antártica chilena que llegó a gran parte del territorio nacional. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el sistema, la plataforma, tenía 2 polígonos, 2 comunas con el mismo ID. Entonces el sistema identificó que todo lo que estaba entre la comuna de Alto Hospicio y la Antártica eran un solo polígono. Ese fue el error. La empresa comenzó a hacer su análisis y se dio cuenta que este error se daba en habían 7 duplicados más. O sea, esto nos podría haber pasado en un territorio que hubiese sido más pequeño o más grande, pero esto ya pasaba en otro lado. ¿Qué se hizo? En el año 2021 se llamó un RFI para ver el mercado, cuáles eran las soluciones que tenía el mercado para este tipo de problemas. Y finalmente el mercado nos ofreció varias soluciones. A través de los resultados de este RFI, el CENAPRED comenzó a solicitar a DIPRES el presupuesto para actualizar en la plataforma, buscando un desarrollo mejor. Y les menciono esta historia de forma bastante sucinta para llegar al punto que ahora, afortunadamente, tenemos este presupuesto, pero lamentablemente tuvo que ser debido a la emergencia de Valparaíso. Un presupuesto que ahora se nos asignó, que tenemos 1.469 millones para desarrollar el SAE-2 en un plazo de 5 años. Sí. Estamos trabajando para lograr solucionar estos pequeños, o estas alcances que le dice de cómo funciona el sistema de alerta de emergencias. ¿Por qué se implementa el SAE? Bueno, 2010, a través del decreto 60 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, es el que establece el sistema SAE y es de donde se comienza a mandatar a las empresas de telecomunicaciones que tienen que ser capaces de conversar con este sistema que se estaba comenzando a implementar. Ya hacia el año 2017, Subtel determina que es obligatorio para todos los teléfonos que se comienzan a vender en nuestro país que sean compatibles con el sistema de alerta de emergencia. Según Subtel, a datos actuales, ellos creen que actualmente tenemos un 100% de compatibilidad con todos los teléfonos que están en el mercado. También, a través de este problema que les mencioné del mensaje SAE de la Antártica, fue que nosotros comenzamos a probar semanalmente el mensaje SAE. Y todos los días jueves a las 11 de la mañana, nosotros mandamos un mensaje SAE a una comuna de Chile, para probar que estos mensajes SAE sean recepcionados correctamente, para probar que el polígono de la comuna esté correcto y para probar que no haya problemas. Y también, de hecho, dentro de este proceso se prueba los teléfonos. Se abren unas plataformas donde la persona, si no recibe el teléfono, puede poner un reclamo a través de Subtel a su empresa para que ellos puedan revisar por qué su teléfono es compatible, ya que todos los teléfonos actualmente deberían ser compatibles. Esa pregunta se me había quedado fuera de las que había hecho. ¿Cuáles son las características del SAE? Es una red dedicada, por lo tanto no se ve afectado por la congestión de la red. Es un sistema que va paralelo, son un canal, como yo le dije, que obedece a una norma internacional y a un ancho de banda del sistema de comunicaciones que es particular y dedicado exclusivamente a emergencias. Así que puede estar colapsada la red y el mensaje debería llegar de igual forma. Se puede enviar a millones de usuarios a la vez. Se difunden los mensajes a todos los móviles de una zona objetivo, es decir, el operador de la plataforma SAE en la unidad de alerta temprana selecciona una comuna y todos los celulares que están conectados a las antenas dentro de ese polígono les debería llegar el mensaje SAE. Eso es lo que nos dice Subtel.
y no exige a la comunidad abonarse a ninguna empresa, a ningún servicio, uno no tiene que registrar su número de teléfono. El sistema funciona. De hecho, hemos hecho pruebas y el mensaje SAE, si uno está sin chip, como los teléfonos están pensados en conectarse a la red de emergencia, el mensaje SAE llega sin tener chip. Ese es el nivel de funcionamiento del nivel SAE. Y además, es gratuito. Esto ha sido un desarrollo paulatino. Hemos ido aprendiendo de las experiencias y lo hemos ido ampliando. Como decía Marco, partimos con la amenaza tsunami por el año 2013. Fue la primera amenaza que estuvo implementada a través del sistema de alerta de emergencia con un mensaje predefinido, que indicaba que en función de una evacuación preventiva, que es una facultad que tiene Senapred para evacuar a la gente antes de saber si existe o no una amenaza tsunami ante la ocurrencia de un sismo de mayor intensidad, o en el caso que el CHOA como organismo técnico determine que existe una amenaza tsunami o que no hay amenaza tsunami, se puede informar complementando una vez que comienzan los procesos de evacuación en terreno, habiéndose activado las sirenas del borde costero y habiendo activado los sistemas de respuesta local, se envía un mensaje SAE para asegurarnos de que el mensaje a la población llegue. Y esto también, en ese año se establece un comodín que es el peligro inminente, que faculta al director nacional de la UNEMI en ese momento, la Senapred, de enviar un mensaje SAE ante cualquier amenaza que él estime que sea conveniente. Posterior a esto, nosotros vimos que este mensaje era muy útil. Su primer uso, de hecho, cumplimos el día de ayer, 10 años del primer uso del mensaje SAE al terremoto de Iquique del año 2014, el 1 de abril. Se usó en esa ocasión y luego se volvió a utilizar para la erupción del volcán Villarrica, año 2015, mes de marzo. Ahí dijimos el mensaje SAE sirve, comencemos a utilizarlo en nueva variable, amenaza volcánica. Después nuevamente, recordar la temporada nefasta del año 2017 de los incendios forestales, los mega incendios forestales. También se adaptó el manual y se comenzó a utilizar la amenaza de incendios forestales. Y también asociado a la recurrencia de eventos de remoción en masa que, producto del cambio climático, están ocurriendo con mayor frecuencia en el norte de nuestro país, también se adaptó a la remoción en masa. Con la diferencia que en la remoción en masa existe un mensaje que es reactivo, cuando nosotros tenemos certeza que hay una remoción en masa, y ahí quien nos apoya, como ya les dijimos, el organismo técnico, que en este caso es Cernagiomi. Ellos nos hablan de cuándo viene la amenaza, cómo se comporta la amenaza y por dónde viene la amenaza. Y también hay un preventivo. Si tenemos un sistema frontal, si tenemos un núcleo frío en altura que tiene las características para poder activar un proceso de remoción en masa, un aluvión, nosotros podemos enviar un mensaje preventivo, SAE, diciendo a la población que se aleje de los cauces de los ríos. Y además, producto nuevamente de la experiencia del año pasado durante las inundaciones de julio y de agosto, donde utilizamos efectivamente el mensaje SAE para evacuar gran parte entre las regiones de Maule y Ñuble, de Maule y Biobío, estamos también implementando en nuestro manual la operación de forma permanente de los mensajes SAE para las inundaciones. Y eso es lo que le puedo comentar yo de momento asociado al sistema de alerta de emergencia. Ahí sí. Presidente, no sé si hay alguna duda en esta materia, porque también quisiéramos pasar a una segunda temática que generalmente nos genera bastantes dificultades, que son los fondos de emergencia, o cómo se hacen las compras de emergencia, que también es otra situación que constantemente se nos dice, mire, están llegando tarde, o los elementos están llegando tarde, etcétera. Bueno, aquí queremos manifestar, digamos, de cómo opera el sistema de los fondos de emergencia. Sí. Lo que pasa es que, sin perjuicio que eso es muy interesante, Sí. pero podríamos focalizar un poco más lo que tiene que ver con el punto de la tabla, porque a mí también me resulta particularmente interesante saber cuáles son las razones que llevaron a la renuncia del director nacional, del exdirector nacional del servicio, ver las causas y explorar un poco cómo podemos funcionar como fiscalizador en ese sentido. Perfecto. Quizás parte de esa pregunta tiene que ver con este tema. Quizás parte de esa pregunta tiene que ver con ese tema, porque desde nuestro punto de vista, y quizás aquí voy a hacer referencia al comunicado que nosotros hiciéramos público cuando planteamos de que la salida era más bien de carácter política que técnica. Una parte, cuando señalamos eso, es por el conflicto de coordinaciones que se dio entre el nivel del COGRID, o particularmente de nuestro director saliente, en relación, digamos, a las municipalidades o las exigencias que las municipalidades estaban haciendo en la tardanza de la ayuda que ellos señalaban.
En ese minuto señalaba que el servicio no estaba llegando a tiempo o no estábamos respondiendo a los elementos y a las exigencias que había. Bueno, pero en la particular nosotros empezamos a desarrollar una serie de tareas que no nos corresponden, que ya las hemos señalado, es decir, y por eso es que es importante quizás este flujo. Cuando ocurre una situación de emergencia, quien es la primera instancia que evalúa la emergencia es el nivel comunal. Ellos nos tienen que desarrollar un instrumento que ya está bastante validado, que es un alfa, que señala, mire, sabe aquí, se quemó una casa, por decirlo un caso. Esa casa, en promedio, en general, nosotros decimos son, no sé, 4 habitantes, porque podrían haber 1, podrían haber 6, pero en promedio se calcula que son 4 habitantes por vivienda. Por lo tanto, si se quema una vivienda, nos tienen que solicitar a lo mejor para una semana cuánto puede durar. Nosotros tenemos las cajas calculadas para que duren una semana para 4 habitantes. Eso es lo que es la caja de emergencia aproximadamente. Entonces, si alguien nos pide 100 cajas de alimento por el incendio de una caja, algo no cuadra, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hacemos una evaluación también de lo que nos solicita. Esa situación va a un FEMER, que es un formulario de emergencia, que es un instrumento nuestro para poder pasar al sistema de compras interno. Eso que parece burocrático y que también tiene un problema de, a lo mejor, un tiempo que hay que utilizar en las compras de los elementos de emergencia, genera una dificultad de carácter político, porque resulta de que nosotros seguimos sujetos al sistema de compras públicas. Aunque estemos en emergencia y nos digan, oye, pero ustedes pueden sobrepasar, no podemos sobrepasar completamente el sistema de compras públicas. Tenemos que igual respetarlo, y tenemos que respetarlo en el uso del convenio marco primeramente, y si no podemos hacerlo a través del convenio marco, el uso del trato directo. Pero tampoco podemos usar del trato directo. Y además, en este tipo de materia, los proveedores son acotados. Y aquí es donde viene la mayor cobranza que nos hacen a nosotros y donde mayor dificultad se presenta y la que queremos explicar un poco más en detalle. Nosotros no somos los que tenemos los fondos de emergencia. Senapred no los tiene Interior. Interior tiene una unidad de emergencia que es la que tiene el control de los fondos de emergencia. Por lo tanto, todo este elemento que nosotros hacemos de evaluación, después se lo tendremos que entregar a Interior, y Interior vuelve a hacer otra evaluación. Y a veces hay un problema de pimponeo. ¿Por qué explicamos esto? Porque de ahí Interior tampoco es que tenga los fondos en la glosa que está dispuesta, sino que es DIPRES quien lo tiene. Y DIPRES los hace fluir. No voy a decir porque puede sonar demasiado fuerte, porque no quiero meterme en muchas profundidades, pero no es oportuna su entrega. Y aquí la tardanza concreta en poder pagarle a un proveedor llega a superar los 200, 300 días. Eso es un gran problema. Sobre todo, por ejemplo, en el tema de las compras de emergencia, que dicho sea de paso, y voy a entrarme más en aguas profundas, sí tiene que ver con la salida del director nacional. Porque la exigencia o el compromiso que quizás nuestro director hizo respecto a la cantidad de viviendas que podían instalarse en un tiempo determinado, no se dio cumplimiento. No se dio cumplimiento de eso. Entonces, por ejemplo, se dijo que eran 400 y llegó a 390, entonces no cumplió, para afuera. Pero el problema es que no se ve por qué no se cumple. Y el no se cumple fundamentalmente, y hoy día nosotros no podemos superar una cantidad, aunque quisiéramos, aunque tuviéramos la plata en la mesa, porque hay un límite que está establecido por la capacidad que tienen los proveedores. No son muchos los proveedores en el mercado que tengan espalda para soportar 200 o 300 días sin que se le cancele su trabajo. Y eso, en definitiva, también redunda en otro problema, que también podría ser fiscalizable: el costo de la vivienda de emergencia. ¿Cuánto cuesta una vivienda de emergencia hoy día? Y eso está en el mercado aproximadamente en cerca de los 8 millones de pesos. Cerca de los 8 millones de pesos. Una vivienda que quizás voy y la compro cash, me podría costar a lo mejor la mitad. ¿Pero por qué cuesta el doble?
Cuesta el doble simplemente porque son 200, 300 días. Entonces, el proveedor, la única manera que tiene de poder sostener el flujo de compra y de poder entregar los productos es factorizando, el factoring. Y por lo tanto, el factoring tampoco es gratis. De hecho, nos pasó una experiencia de un proveedor de un flete en que cobró 3 millones por un flete que tuvo que hacer, etcétera. Se los pagaron en 300 días aproximadamente y tuvo que pagar 3 millones en interés. Entonces, ¿quiénes son los que reciben? Me acompaña aquí Jimena Páez, que podrá también ratificar, ella es del área de compra, la cantidad de comentarios que les llegan a nuestros compradores en decirnos, ¿saben qué? Ustedes son mala paga, no les vamos a entregar el producto, no podemos comprarle con esa cantidad. Ustedes dicen que a 60 días, pero en realidad es mucho tiempo más, etcétera. Entonces eso dificulta concretamente cualquier planificación que uno tenga. Si yo le dijera, oye, mañana compren 500 casas, no hay 500 casas en el mercado, no existen. Entonces, ahí hay un elemento de carácter político y no técnico que decimos nosotros, porque hoy día usted puede cambiar, y cambió al director, afortunadamente por una funcionaria, digamos, de carrera, porque también es la segunda a bordo, pero tampoco puede superar la meta y claramente los objetivos hoy día se aterrizaron a lo que es posible realizar con el sistema que nosotros tenemos. Si hubiera una discusión seria en este país de cómo nosotros trabajamos las emergencias, entonces veamos cuáles son los fondos o dónde deberían estar los fondos. Si los fondos siguen siendo eficientes, ¿tenerlos en interior o hay que pasarlos derechamente a Senapred y que ponerle mayores niveles de control, si se quiere, al interior del Senapred para que sean mucho más eficientes? Porque nosotros podríamos actuar con mayor rapidez con el mercado de proveedores, entregándole, por ejemplo, por hitos, si por avance. Si usted instaló la vivienda, listo, tanto se le paga. Si usted le puso el alcantarillado, tanto se le paga. Si puso la electricidad, se le va pagando. Pero no podemos hacer gestión de proveedores. No tenemos las herramientas para hacerlo. Y ese es un problema grande, grande en la gestión de emergencia. Entonces, si nosotros queremos mirar en profundidad este tema, miremos en profundidad esto. Veamos cómo hacemos más eficiente el trabajo en ese punto. Nuestra propuesta, desde el punto de vista que ya algo también la está estudiando, porque esta discusión también la tuvimos con nuestras autoridades. Apenas salió el director, nosotros también fuimos no a pedir explicaciones, porque seríamos unos patudos de decirlo de esa manera, pero sí fuimos a hablar con el subsecretario y a preguntarle las razones. Entonces, las razones que el subsecretario nos dijo a nosotros era que por el no cumplimiento de las metas de construcción de vivienda. Eso era. Desde nuestro punto de vista, y conociendo cómo es el sistema de compras públicas, eso no podría ser la razón. Porque entonces tendría que cualquier director o directora que venga después, si no cumple una meta de compra, entonces se va a tener que ir. Y eso es dañar el sistema. Eso es no conocer cómo funciona el sistema. Desde nuestro punto de vista pueden haber habido otras razones válidas, nosotros no somos quienes las debemos decir. Y ustedes citaron acá a la ministra para consultarles cuáles eran sus razones. Nuestras apreciaciones dicen relación con esto. Si es por el sistema de compra, no se podía haber llegado a ninguna otra forma porque el sistema de compra está así. No lo podemos cambiar y nosotros tenemos esa limitancia. Si hubieran cambios en las formas en que nosotros operamos con el sistema de compra, podríamos ser más eficientes en la compra de elementos. Inclusive podría haber más ahorro para el propio Estado en esa materia. Aquí nosotros finalmente lo que queremos señalar, porque también tenemos que decir lo que nos pasa, digamos. Esa es la dotación que ustedes tienen por región. Eso es lo que nosotros somos. Tenemos un director regional, ahí hay un conductor, hay 8 operadores, hay un administrativo y 4 a 6 profesionales por región. Eso es lo que nosotros tenemos. Eso es con lo que nosotros trabajamos. En esta emergencia tuvimos que desvestir un santo para vestir otro, que es lo que se hizo internamente. Y todavía lo estamos sosteniendo.
tenemos que llevar gente de las distintas regiones y desde el nivel central a apoyar la emergencia aquí en Valparaíso, porque no tenemos personal. Tuvimos que, a través de Interior, que tiene también la glosa 7, ellos nos proveen ahora honorarios para poder suplementar, digamos, la carga nuestra. Pero esta institución no va a resistir o no va a poder seguir resistiendo, por ejemplo, un 2 o 3 emergencias en un país. La institucionalidad, nosotros como servicio vamos a colapsar, no vamos a tener la capacidad de estar supliendo 2 o 3 regiones, porque además dejamos de hacer nuestra propia pega permanente. Si lo que la ley cambió aquí es que hoy día somos nosotros un servicio de prevención y respuesta, tenemos que hacer ambas cosas. No solo estamos para responder, sino que para prevenir. Y si no le ponemos atención a eso, los desastres y las catástrofes cada vez van a cobrar mayor cantidad de víctimas, porque nosotros seguimos debilitando este problema de la institucionalidad. Solo, por ejemplo, mire, el año pasado, en la ley de presupuesto que se discutió el año pasado, se solicitaron 160 cupos, donde estaban las dotaciones provinciales, donde están incluidas. La DIPRES nos entregó 16, el 10%. Entonces, ese ritmo, nosotros nos vamos a llegar a tener una institucionalidad robusta que sea capaz de tener elementos para poder responder frente a la situación de las emergencias y desastres en este país. Nosotros estamos hoy día proyectando que más o menos esos son los déficits que tenemos, que son alrededor de 100 funcionarios, que son lo más crítico. Aquí quisimos aterrizar, digamos, lo que es la lógica. Si nosotros decimos, bueno, no hay mucho, pero no menos de esto debiera ser lo que es la base de discusión para la dotación de Senapred en la ley de presupuesto que se viene a discutir ahora. Probablemente vendremos más adelante a plantear con mayor detalle cuáles son las necesidades que el servicio tiene. Pero si acá no se le inyectan recursos necesarios y no se solucionan estos problemas que nosotros hemos planteado desde el punto de vista de lo que es el sistema de compra o fortalecer con algunos otros elementos, digamos, la materia de prevención y respuesta de desastre, la situación puede ser crítica frente a 2 o 3 desastres o catástrofes en conjunto. Eso es nuestra... Muchas gracias, estuvo muy interesante la presentación, déjeme decirlo, que de repente yo estaba consultando y estaba conversando con la secretaria precisamente porque nos ha lanzado algunas interrogantes bastante complejas. ¿Me permiten un segundito antes de dar la palabra? Muchas gracias, diputado Bobadilla. Muchas gracias, diputado. Es que yo soy un presidente que le toma al parecer a la gente. Lo que pasa es que me gustaría que circunscribiera un poco la invitación a la ministra, estimada diputada y diputados. ¿Saben por qué? Porque si nosotros efectivamente seguimos invitando a la ministra siente que nosotros vamos a conversar sobre una generalidad. Y entonces, claro, frente, por ejemplo, a la crisis de seguridad, frente a tantos problemas, evidentemente va a sentir que este no es un tema relevante. Sin embargo, aquí hay un tema que es relevante en la medida que sea un tema concreto, y el tema concreto que siempre resalta que tiene que ver con el tema de la asignación de los recursos para la respectiva emergencia. Porque yo estaba mirando mientras, por ejemplo, usted hacía la presentación y miraba, por ejemplo, a los bomberos y teníamos el mismo problema. Y tenemos el mismo problema, por ejemplo, que siempre bomberos le reclama a Senapred que Senapred no le ha enviado los recursos, por ejemplo, para las mangueras que se quemaron en el incendio forestal. Y resulta que ustedes no eran los responsables. Y entonces al final se genera una cadena que es sumamente compleja. Yo creo que para que efectivamente tuviera más fuerza obligatoria, vinculante, la invitación que le realicemos a la ministra para que sepa más o menos a qué atenerse y en qué sentido venir, es que tenga que ver específicamente con el tema de cómo se asignan los recursos que tienen que ver con el tema de la emergencia. Y con eso le hacemos más interesante, más coactiva la invitación. ¿Les parece, diputadas y diputados? Muchas gracias. Fue producto de la fiebre. Sí. ¿Le podría, diputado, le puedo dar la palabra al presidente de los bomberos primero para después hacer las conclusiones nuestras? Diputado, presidente, tiene la palabra.
Muchas gracias, estimado presidente. Bueno, primero que nada, me alegro mucho de poder estar con usted hoy día, ¿no es cierto?, porque entendí bastante bien la situación que se nos presenta. Yo en algún momento hice una crítica, ¿no es cierto?, en una conferencia de prensa que entregué a la directora actual, nosotros subrogante de Senapred, porque indiqué de que nos debían a los bomberos de Chile más de 300 millones en FEMER. Y ahora entiendo que no es culpa de ustedes, sino que directamente es de Interior. Bueno, pero el tema está, estimado presidente, en que a nosotros nos preocupa la instancia porque también el dirigente dio algo en el clavo. Digo, justamente estuve ayer con la subdirectora de DIPRES conversando una situación que se nos está presentando hoy día a nosotros, que es la detención de los flujos de proyectos regionales a través de los GORE o de los gobiernos regionales, porque los gobernadores no quieren entregar nosotros los aportes a proyectos bomberiles. Es que circular 33, porque están en el fondo en una confusión respecto a cómo entregarlo. Es decir, primero, lo que indicaba el dirigente como... ¿Cuál es su nombre, disculpa? Marcos. Don Marcos, lo que indicaba, ¿no es cierto?, de una solución. Ayer nos indicó la subdirectora de IPRES, ¿no es cierto?, muy amablemente, de que no es posible que se realicen los pagos como era antes, de que el gobierno regional entrega una cuota y nosotros rendíamos esta cuota. Los carros bomba nosotros se demoraron 1 año en construirse, 2 y hasta 3. Hoy día se está normalizando nuevamente a 2. Y tenemos hoy día la problemática de los dineros tienen que ser rendidos durante el año. Entonces, hay una posibilidad de excepción a la regla, porque si no nos vamos a trancar. También nos dejan claro el día de ayer la subdirectora que no es posible se entregar una sola cuota. Hoy día tiene que ser entregado por hitos de avance, lo que usted está indicando. Tenemos un gran problema hoy día, ¿no es cierto?, con la región del Maule. Tenemos un proyecto frenado, estimado diputado, usted lo sabe muy bien, me ha tratado de ayudar, de 33 carros bomba en la región del Maule, donde la gobernadora, lo más probable, nosotros que siempre tiene mejor disponibilidad, no se atreve a entregar los recursos. Y por eso es que ayer entregamos sobre la reunión a la subdirectora de IPRES para que llegue, ¿no es cierto?, finalmente a la directora y al ministro de Hacienda, la propuesta de hitos, que es, ¿no es cierto?, 2 o 3 cuotas antes de que el carro se embarque para que podamos de esa forma tener y destrabar los proyectos. Hoy día tenemos 16 proyectos, casi las regiones completas, con todas las platas retenidas por parte de los gobiernos regionales, porque la instancia no está clara. Ayer nos aclara la subdirectora que no es que tiene que salir una instrucción de la DIPRES, sino que el gobierno regional X, Biobío, por ejemplo, que también nosotros los gobiernos regionales que tenemos con problemas, un gobernador súper pro con los bomberos, y hoy día no nos puede entregar los flujos justamente porque no está clara la situación. Entonces, ayer la subdirectora de IPRES nos dice, presidente, no es que nosotros demos autorización, sino que los gobiernos regionales tienen que indicarnos cómo ellos van a proceder para finalmente nosotros decirle, sí, es posible. Entonces, hoy día el enredo producto a nosotros nos ha tocado directamente producto de las fundaciones especiales que aparecen, donde nos comparan con una fundación que apareció el día de ayer, pero nosotros somos una institución, una corporación de derecho privado del año 1851, donde no teníamos un problema con nadie, y hoy día a nosotros nos afecta directamente, y lo que más me preocupa son las regiones Maule, Ñuble, Biobío, donde tenemos gran cantidad de dinero, ¿no es cierto?, y los ríos también, ¿no es cierto?, donde tenemos dinero que no han sido entregados y que hoy día nos frenan toda la metodología, pero los incendios no perdonan. Es decir, vamos a tener nuevamente un verano complejo, y ni siquiera verano, porque tuvimos el año pasado, estimado, emergencias fluviales, donde quedamos con 2 bomberos menos, 2 mártires, Cañete y en Linares. Entonces, también la preocupación nuestra, estimado presidente, y por eso mismo es que hoy día vine, cuando me enteré que venía la ministra, lamento mucho que no haya venido, pero qué bueno que me encuentro nosotros acá con el dirigente, porque nos queda muy claro de que Senapred finalmente no es el culpable de la situación. Lamento mucho la salida de Álvaro Almazábal, porque era un tremendo aporte a nuestro trabajo en común. Alicia también, tenemos una muy buena relación con ella, así que confío en que nuestra relación cada día vaya mejorando, y además agradezco la buena exposición, que se la voy a pedir, si usted me la puede, ¿no es cierto?, traspasar para poder explicar a los presidentes regionales y entiendan, ¿no es cierto?, de que acá el culpable no es Senapred, sino que va por otro lado. Y justamente para que no critiquen a los directores regionales, porque cada presidente regional muchas veces se enfrasca en una discusión con los presidentes regionales, con los directores regionales, y finalmente no eran los culpables. Entonces, muy bueno que hoy día nos hayamos podido conocer para poder mejorar el trabajo en conjunto, pero como él decía, nosotros somos parte de los organismos de emergencia, donde no solamente está CONAF hoy día en los incendios forestales, también está bomberos en la interfaz forestal. Cada día las casas son
o se hacen más casas, estimado presidente, en los bosques, porque son más no sé, pero hoy día nuestro trabajo ha aumentado muchísimo producto de eso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación y solamente me da la razón, presidente, por la ausencia de la ministra en un tema tan importante que es esta comisión. Y atendiendo a lo que es la tabla, que era saber cuáles fueron los motivos por qué le pidió la renuncia al director de Senapred, entiendo que por la mala gestión y no cumplimiento de las metas, ¿no es cierto? O sea, aquí, presidente, deberían pedir la renuncia al Ceremi de Agricultura, a la Ceremi de Agricultura, al Ceremi de Obras Públicas, o sea, a un cúmulo de personajes de gobierno que no han cumplido con las metas y han sido súper ineficientes. Por tanto, se hace insostenible que nuevamente la ministra no venga a esta comisión a dar cuenta un poco de la pésima gestión que han tenido en el tema de desastres. Si aquí en Chile, presidente, no se ha muerto más gente porque hemos abusado del factor suerte. Si este país es un chiste. Yo he estado en los COGRIT y hay gente con un nivel de ignorancia que está constituyendo los COGRIT que yo los sacaría, perdóneme, a patar en el trasero. Porque el COGRIT es una institución seria que debe resguardar la vida de las personas y los ciudadanos. Entonces este gobierno no ha dado el ancho para esta situación. Entrando ya en materia, porque créame que yo he estado en la emergencia de los incendios, los bomberos, siempre preocupado de los temas. A mí me preocupa que estos gobiernos, indistintamente estos u otros, ideologicen el tema de las instituciones y pongan a seres pensantes, entre comillas, que al final no tienen ninguna capacidad. Entonces, dentro de lo que manejan ustedes, quiero preguntar si han tenido recursos de esto, del sistema, para el sistema, para hacer la bajada en los colegios, por ejemplo, en las universidades, en la Junta de Vecinos. Ustedes, estos que han expuesto a nosotros, ¿se le enseña a la ciudadanía a través de programas? ¿Hay una cultura en seguridad en la cual estemos avanzando a través del Senapred en tiempos de baja demanda? Lo otro, si ustedes manejan el dato, no es necesario que lo tengan, ¿con cuántos estudios de cuenca tienen hoy levantados en las zonas de inundaciones? ¿El Cernagiomín le ha proveído a usted los estudios de cuenca para saber los flujos de agua o del sistema hidráulico que tenemos en las distintas cajas? Lo otro, ¿cuánto influye que un delegado presidencial tenga conocimiento algo de emergencia? Por último, saber para qué sirve la manguera. ¿Sirve para un incendio de leña, de eléctrico? ¿Se les da una inducción a los delegados presidenciales o provinciales? Porque son ellos los que presiden el COGRIT, pues. Y entiendo yo que por lo menos si le paso un auto, que sepa dónde se pone la llave, pues, para echar a andar el auto. Entonces, perdóneme la ironía muchas veces, pero da vergüenza lo que tenemos en sistemas de emergencia muchas veces, los personajes que he visto yo sentado a la mesa. Cuando lo otro, cuando una ministra asume en los COGRIT, me pasó en la región del Maule, una labor de enlace, porque pusieron ministros de enlace, ministras que iban a pasear, a comer, etcétera, pero de enlace poco y nada tenían. Ellas pueden hacer alguna gestión promoviendo esta entrega de recursos más rápido con estos proveedores que legítimamente dicen yo no le entrego casa ni nada porque ustedes no me cumplen. ¿Hacen alguna gestión? ¿Hicieron alguna gestión? ¿Ellas tienen conocimiento de algún caso? Por ejemplo, eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Agradecer obviamente la presentación que hizo también muy clara, ¿no? Muy clara la presentación y comparto, iba a pedir precisamente que se señalara a la ministra del Interior el contenido de la información que necesitamos. Fíjese que yo también he participado en los COGRID y no he tenido suerte. Yo creo que uno mientras más trabaja, más suerte tiene.
Por lo tanto, creo que el trabajo de prevención que realizó en mi región respecto a los incendios forestales fue un excelente trabajo. Nosotros no tuvimos más incendios forestales este año, no por suerte. No tuvimos más incendios forestales porque se trabajó en conjunto con cada uno de los alcaldes de cada una de las comunas, de las 33 comunas de mi región de O'Higgins. Se trabajó además con el ejército, se trabajó con la dirección de vialidad, se trabajó en la limpieza de las carreteras, de los caminos, se trabajó en cortafuegos, hizo un trabajo con AF, se contrató brigada nocturna, se hizo un trabajo realmente acabado por parte de Senapred en esa materia. No creo que hayamos tenido suerte, sino que hubo un trabajo bastante concertado. A lo mejor en lo que puedo tener suerte es que mi delegado presidencial es bombero y es un gran bombero. Y yo creo que también hemos tenido esa mirada todos los que hemos participado del COGRID a este respecto. Tengo unas dudas específicamente, presidente, por su intermedio para los dirigentes. Primero quiero saber si actualmente cuántos proveedores de viviendas tenemos nosotros en la actualidad. ¿Por qué pregunto esto? Yo le manifesté esta inquietud al director nacional, al exdirector nacional, de la posibilidad de tener un stock de viviendas compradas. Pero él me decía que esto era imposible, porque se compraba la vivienda y se compraba con la instalación. O sea, la empresa hace la instalación de la vivienda y eso implica que tiene que hacerse conexión eléctrica y debe hacerse conexión al agua. Y si no tiene conexión de agua potable, hay que hacer un pozo. Y todas esas obras se realizan efectivamente. Puedo dar fe de que se realizaron en mi región alrededor de 100 viviendas entregadas producto de las inundaciones o más. Por lo tanto, no es tan fácil. Yo quisiera saber la mirada de los dirigentes. Si creen posible que pudiésemos tener un stock de viviendas para armar y si es más fácil tal vez contratar la instalación que contratar todo el servicio. Primera cosa que quería preguntar. Segundo, quiero preguntar si actualmente tenemos deudas con proveedores. Cuando tuve una conversación para modificar algunas cosas de los procedimientos y de los protocolos con la ministra del Interior, le pude manifestar que teníamos una deuda millonaria con el señor de los helicópteros, con un señor que proveía helicópteros. Y esa deuda ya se saldó. Yo quisiera saber si tenemos deuda respecto de nuestros proveedores por las emergencias que hemos tenido pasadas, deudas importantes hablo, ¿verdad?, y que no se hayan pagado. Y me parece fundamental, presidente, y ahí creo que tenemos una labor importante como comisión de agilizar estos procesos. Este proceso tiene diversos filtros. En los gobiernos regionales hay dos filtros, un filtro financiero y un filtro técnico, además del filtro que hace Senapred. Y luego eso igual puede ser, no sé, se puede dudar de estas evaluaciones técnicas y decir que no. Y hemos tenido esa situación, lamentablemente, porque empiezan otros requisitos. Puede que haya sido una emergencia, pero ¿y si usted no tiene permiso del dueño para usar ese terreno? Si usted está en una toma, ¿qué pasó con los vecinos de Pompeya, en Quilpué? Eso es una toma. ¿Cómo se van a instalar viviendas de emergencia en una toma? Y ahí tenemos otro problema. ¿Cuáles van a ser los criterios? Y en esto, presidente, también yo pediría que pudiésemos conversar con la ministra la posibilidad de unificar las fichas. Una ficha de emergencia, hubo la ficha FIDE, hubo una ficha del Ministerio de Economía para las empresas, hubo una ficha de Agricultura por la emergencia agrícola, hubo la ficha que pasó vivienda, o sea, 5 fichas distintas. 5 fichas distintas. Entonces, cuando llega a la casa a preguntar, ¿verdad? No, ya pasaron los encuestadores. Y no era esa ficha la que estaban llenando. Me parece fundamental también poder agilizar los procesos en ello. Yo consulté al director nacional antes de su salida cuántas viviendas estábamos en condiciones de construir a la semana. Y él me señaló que estábamos en condiciones de entregar 500 viviendas a la semana. Cifra que me parece absolutamente irreal. Y lo digo derechamente, yo tuve esta conversación con él y me consta que ustedes desvisten un santo para vestir a otro, porque mi director regional, Marcelo Montesino, fue llamado a esta región, está apoyando la entrega de vivienda en esta región, Marcelo Montesino, el director regional de O'Higgins, con quien hemos tenido un excelente trabajo, seguramente por eso también lo han traído. Pero aún así,
entregamos viviendas en diciembre. ¿Saben de qué? De la emergencia de junio. Y esas son viviendas de emergencia. Entonces, realmente creo que tenemos una misión importante en ese sentido, presidente y estimados colegas, en poder ver la forma de agilizar los procesos. Todos venimos de regiones con desastres. De cada 10 desastres que hay en el mundo, 9 le tocan a Chile. Por lo tanto, somos un país de desastres. Hay que darle mayor presupuesto y en eso también pedimos el apoyo de todos los comités, de todas las bancadas. Hay que dar presupuesto a unidades como esta que hacen un trabajo técnico, no político, es un trabajo técnico y que requerimos cada vez más. Eso, presidente. Muchas gracias. Disculpe la extensión. Punto, presidente. Lo que pasa sobre el punto, sí. Si se lo permite la diputada, no hay problema. Gracias, presidente. No, sobre el punto, cuando hablo del factor suerte, presidente, hablo del tema de las improvisaciones que muchas veces no se tienen en consideración. Suerte fue que la avioneta donde falleció el piloto no cayó arriba de un bus, diputada Riquelme, por su intermedio, presidente. Y suerte que la avioneta también no cayó arriba del Servicentro Copec. ¿Y por qué se elevó esa avioneta en el aeródromo Panguilemu? Porque el aeródromo no tenía cortafuegos, porque el aeródromo no tenía un extintor, porque el aeródromo no tenía un carro bombero. Suerte. Eso, presidente, gracias. Gracias, presidente. Bueno, voy a partir lamentando la destitución o esta solicitud de renuncia del director nacional de Senapred. Nosotros tuvimos la suerte de escuchar una presentación de él post catástrofe acá en la región, donde él expuso y donde también pudimos concluir, y es lo que vemos en terreno y lo que yo he planteado, que aquí los problemas también vienen del territorio y que aquí tienen una gran responsabilidad los alcaldes, que son los primeros gobiernos comunales que deben hacerse hoy día responsables de todas las medidas de prevención, no Senapred. Senapred, si bien él lo dice, es un ente técnico que en ese momento se suma, y también en las medidas de prevención, si aquí no tenemos un alcalde que mueve el resto de las organizaciones en función del bienestar de su comuna, es re poco lo que se puede hacer encima de una tragedia. Por lo tanto, yo lamento mucho, me encantaría que ojalá este gobierno entendiera esa situación y pudiera a lo mejor reconsiderar las acciones, porque aquí el problema mayor que se vio en la quinta región es la falta de los alcaldes frente a sus planes de emergencia, que eso sí que era una falta muy grave. Y creo que con esta destitución se pretendió tapar otro tipo de cosas. Eso es un comentario referente a Senapred. En cuanto a una respuesta que nos acaba de llegar por oficio, que esto va dirigido por su intermedio presidente al presidente Juan Carlos Fiel, es una respuesta que pedimos por escrito, una situación que yo viví en la comuna de Los Ángeles, la cual acabo de leer, y lamento mucho, mucho, mucho que el superintendente de la provincia tenga la osadía de mentir frente a una respuesta que está dando a esta comisión. Creo que no solo es una falta de respeto, esto raya en la línea de la rotería, el actuar de este superintendente, manifestando en la respuesta por escrito que esta parlamentaria llegó atrasada a la ceremonia, cosa que es mentira. Llegué primero que muchas autoridades cuando había muchas sillas vacías. Segunda instancia, yo y mi equipo le manifiesta a la señora Marcela Toledo, quien firma el oficio, la presencia de esta parlamentaria. Y también lo hicimos al locutor. Por lo tanto, usamos todas las medidas que habían para avisar por protocolo, según nosotros, que en ese momento desconocíamos, de cordialidad, de avisar la presencia de la parlamentaria en una ceremonia que no nos había llegado invitación, pero que es mi territorio, era una actividad pública y no creo que sea necesario pedir permiso para asistir a ese tipo de ceremonias. Por lo tanto, yo le voy a solicitar, presidenta, a usted los protocolos por escrito frente a esas situaciones, que me las envíe como parlamentaria. Esto es un oficio, presidente, para que pida el acuerdo, porque quiero leerlos, porque no logro entender la respuesta que da este señor en el oficio. Así que le manifiesto mi molestia a usted y a mis colegas. Gracias, presidente. Me gustaría saber, ¿Cuerpo Medio de Los Ángeles? Era una actividad provincial donde estaban los cuerpos de la provincia invitados. Era una ceremonia en la plaza de la ciudad pública. Perfecto. ¿Y quién le respondió, estimada diputada? Yo se lo puedo hacer llegar, pero ¿Sí? claramente yo puedo evidenciar
no solamente con mi equipo, sino que con el gobernador regional, con su representante provincial, que lamentaron la situación. Perfecto, me gustaría que me lo pudiese enviar para poder, ¿no es cierto?, Sí, tomar las medidas. Muchas se lo gracias. vamos a hacer llegar. No, presidente, es que yo voy a decir algo que, y lo entiendo, que omitió Marco. Yo lo voy a decir, y creo que es lo que pensamos al menos un par de diputados exactamente lo mismo. Que lamentamos profundamente la salida del exdirector de este importante organismo público. Y las razones de la salida no son técnicas, sino que son políticas. Y esto que se ha dicho de que es producto del incumplimiento de las metas impuestas, la verdad es que yo no lo creo. La decisión de sacar a este director es única y exclusivamente para blindar políticamente a dos alcaldes, de Valparaíso y de Viña del Mar. El gobierno dice, hicimos efectiva las responsabilidades políticas, salió el director, cuando todos entendemos que la responsabilidad política no es del director. Están blindando a estos dos alcaldes, Viña y Valparaíso, que son de la coalición gobernante y que van a la reelección. Por eso sacaron al director, y no por una cuestión de carácter técnico. He dicho, señor presidente. Sí, eso es. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Me parece que no hay más. No, es que yo solo me quedo con la última reflexión antes de darle la palabra, estimado presidente, don Marco. ¿Está sin micrófono? La Marcela me la apagó, la Marcela. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar la palabra al tiro, sin embargo, no puedo dejar yo también de dejar de ver alguna inquietud que también dejó de manifiesto usted en su presentación. Y también a medida de reflexión. Yo caí en esta comisión por ser bombero, por mi interés por este tema. Sin embargo, en la medida que esto ha ido ocurriendo, quiero compartirlo con ustedes, diputados, es que siento que este país no tiene una preparación, y a propósito de lo que decía la diputada Riquelme, para las emergencias. Y es sumamente complejo porque vivimos en torno a emergencias, y vivimos en torno a catástrofes. Y lo digo a propósito de lo que usted mismo presentó, presidente, en el sentido de la discusión de 10 años que se dio, en donde efectivamente yo, por mi experiencia como exalcalde, existe una discontinuidad total entre lo que tiene que ver con los órganos públicos, con lo que tiene que ver con los municipios, Senapred, o sea, una desarticulación completa. Y después de haberse discutido tanto tiempo una ley que tiene que ver nada más ni nada menos con el evento más crítico que puede vivir una sociedad, siento que efectivamente estamos en una ley que tiene demasiado vacío a este respecto. Entonces, yo creo que tenemos una situación compleja porque esto que ocurrió ahora, más allá de los recursos que se puedan asignar en el futuro, lo más probable es que ocurra en el futuro porque no tenemos una estructura del Estado eficiente para resolver este tipo de situaciones. Por lo menos me quedo con esa inquietud. Tiene la palabra, presidente. Bueno, son varias preguntas que tocan hartas aristas. Vamos a tratar de responderlas lo mejor posible. Yo creo que la primera que se preguntaban en materia de prevención. Solo quiero mencionar de que en la ley de presupuesto, si ustedes van a la glosa del presupuesto del año pasado que fue aprobado, el Senapred también tiene un programa, lo mencioné por ahí dentro de los elementos. El programa básicamente tiene que ver con el financiamiento de los instrumentos de gestión del riesgo, que tiene una focalización particularmente hacia los municipios. Hacia los municipios va orientado a eso. Entonces son unos fondos que deberían estar destinados para justamente la elaboración de planes, para la construcción de mapas, etcétera, que es una materia absolutamente de carácter preventivo.
bueno, ahí están los dos tipos de planes, los preventivos y los de respuesta. Sin embargo, esa glosa tenía 10.000 pesos. Eso es lo que tenía esa glosa. Y a propósito de ahora, de la catástrofe que se produce en los incendios forestales, entonces se le asignan, y ahora nos asignan 800 millones para poder echar a andar ese elemento. Lo que da cuenta que efectivamente no estamos mirando el tema de la prevención de riesgo con la importancia que requiere. Entonces, en la medida, y lo hemos dicho acá y lo queremos reforzar nuevamente, que nosotros somos un organismo y el nombre no está puesto por casualidad. Yo soy de los que defiende este nombre. Me gusta Senapred. ¿Y por qué me gusta Senapred? Porque dice lo que nosotros debemos hacer. Un servicio de prevención y respuesta ante desastres. Eso es lo que nosotros debemos. Por lo tanto, tienen que haber recursos suficientes para hacer materias preventivas. Y eso no está hoy día a la altura de lo que es nuestra geografía y nuestro tipo de amenazas. Nosotros, usted lo acaba de decir, diputada, somos un país multiamenaza. Volcanes, aluviones, incendios forestales, tsunamis, terremotos, todo está acá. Todo últimamente está tornado, digamos. Entonces, el cambio climático quizás qué otras cosas nos pudiera traer en el futuro. Por lo tanto, somos un país que tendría que estar constantemente trabajando en la prevención. Eso debería ser el foco mayoritario y claramente estar preparado también para responder adecuadamente. En ese sentido, solo quiero poner un par de cifras que no las mencionamos. Efectivamente, tal como lo dice usted, presidente, la institucionalidad tiene que funcionar. El problema no es que no tengamos una institucionalidad. Hay una ley que duró 10 años. Esa ley está alineada con los marcos internacionales. La pregunta es ¿por qué no se hace funcionar el sistema? Eso es lo que deberíamos preocuparnos. ¿Por qué el sistema no funciona? ¿Por qué inmediatamente que hay una situación de una catástrofe no está constituido el COGRID comunal, no está constituido el COGRID regional, no están esas autoridades involucradas claramente en lo que deben hacer en el marco de las acciones para atender una situación de una emergencia? Y no solo para atender una situación de emergencia. El COGRID debería estarse reuniendo permanentemente también para hacer acciones de carácter preventivo. Si los que aprueban los planes, y ojo con esa discusión, los que aprueban los planes no es Senapred. Los que aprueban el plan son los COGRID. El COGRID nacional, el COGRID regional y obviamente si estuviera el provincial, que es la pata que no tenemos resuelta, debería ser el COGRID provincial. Nosotros tenemos una unidad que se llama de preparación y entrenamiento. Esa unidad de preparación y entrenamiento es la unidad que prepara a las autoridades y hace simulaciones de eventos para poder constituir y cómo van a actuar frente a una situación de emergencia. Preparamos a las autoridades para eso. ¿Pero sabe cuántos funcionarios tenemos en esa unidad? ¿Para todo el país? 3. ¿Cuántas simulaciones podemos hacer en el país? 4, como mucho. ¿Cuántos simulacros de evacuación, borde costero, erupción volcánica, de colegios podemos hacer? No más de 5 y 6, como mucho, y estoy exagerando. Porque yo trabajo también en la unidad de preparación comunitaria. Los presupuestos son exiguos, son irrisorios. 80 millones de pesos, como mucho, 120, para desarrollar este tipo de actividades. Entonces, si este país no le pone la importancia que tiene que colocarle a las materias de carácter preventivo, entonces no nos quejemos después de lo que nos pasa en la situación de las catástrofes y desastres. Claro, de hecho ahora nosotros, me lo comenta Andrés, hoy día gran parte de la situación de esto de vestir un santo para vestir otro, se está comiendo nuestro presupuesto normal, de línea. Es decir, si nosotros no nos agregaran presupuesto, la DIPRES este año, nos vamos a terminar a mitad de año sin poder, sentándonos en la silla y esperando que pudiera pasar un milagro para que no ocurriera otra catástrofe, desastre. Porque no vamos a tener para viáticos, no vamos a tener para comprar pasaje,
Hoy día nos consumimos ya la mitad de lo que significa el gasto en combustible, ¿me entiende? No tenemos para hacerle mantención a los vehículos, entonces es posible que una institución que está a cargo de esta magnitud de importancia en el país tenga ese nivel de recursos. Por eso es que nosotros apelamos a que se entienda la situación en la que estamos. Cuando venimos a hacer peticiones, no venimos a hacer peticiones en el vacío, las tenemos fundamentadas, las hemos señalado en las distintas instancias. Nosotros también fuimos a la DIPRE, hemos ido al ministerio. Cuando se iba a hacer esta ley, nosotros tuvimos que hacer una movilización para poder, nos entregaron un poco más de recursos y de hecho nos entregaron 60 cupos para poder complementar las direcciones regionales. 60 cupos, 2 o 3 personas más por región. Nosotros tenemos un solo conductor por región, esa persona no puede ni descansar en situaciones de emergencia. Es decir, no hay rotación de personal. Nuestra gente, por ejemplo, hoy día aquí en esta región, trabajaba o estaba trabajando de 10, 12, 14 horas diarias. Muchos de nuestra gente, por ejemplo, la Mutual quiso dar la licencia y no podían tomarse ni licencias médicas. Entonces no es posible que nosotros tengamos ese nivel de desafección con lo que significa la institucionalidad que está a cargo de la situación de los desastres, las catástrofes y emergencias en el país. Por eso que tenemos preocupación. Nosotros esperamos que esta comisión sea una aliada de nuestra organización cuando se discuta este asunto del presupuesto. Que miremos la situación del presupuesto y cuántos son los recursos que se le están entregando a la institucionalidad para que no estemos lamentando. Hoy día la situación de vulnerabilidad está aumentando en el país a propósito de todos los procesos de campamentos, de instalaciones. ¿Dónde están los campamentos? Son zonas altamente vulnerables, en quebradas, en lugares no habitables, con condiciones sin cortafuegos, sin nada. Entonces, los niveles de vulnerabilidad en que está el país para situaciones de la población, ya sea nacional o migrante, nuestra situación no mira esas condiciones. Nosotros tenemos que atender a todos los seres humanos en la medida que podamos. De hecho, tenemos limitantes legales. Este incendio de Valparaíso, de Viña Quilpué, casi el 30% o el 40%, por ahí debe andar, entre el 30 y el 35%, son asentamientos irregulares. Que no deberían haber estado construyendo viviendas ahí. La pregunta es, ¿vamos a terminar regularizando esos asentamientos? ¿Y cuál es el mensaje que estamos dando? Construimos en zonas de quebradas, construimos en situaciones donde no es posible construir. Entendemos que se necesita la vivienda, la gente necesita vivir en espacios, pero no podemos seguir construyendo en espacios que no son habitables, digamos, en las condiciones en que están. Por lo tanto, ese tipo de situaciones son elementos que hay que discutirlo. Nosotros tenemos herramientas, pero son limitadas. Por eso hemos hecho tanto hincapié en separar las responsabilidades que a nosotros nos competen como organización, como Senapred, de las cuales no las vamos a eludir, y otras las que le corresponden al sistema. Si el sistema no se valoriza, no se instala o no se fortalece, entonces la situación de la atención de las emergencias y los desastres en el país va a seguir siendo deficitaria. Y no por una responsabilidad particularmente nuestra, sino de la situación que el sistema o la problemática que el sistema tiene. ¿Está eso? Sobre los organismos técnicos, Andrés va a responder ahí. Sí, con su permiso, respecto a la consulta sobre la información de la zona de susceptibilidad que nos podía entregar Sernagiomín. Actualmente nosotros tenemos un reglamento que viene a propósito de la ley que norma el Senapred y el Sinapred. Este reglamento establece aproximadamente 20 amenazas. Y estamos hablando como de las amenazas conocidas para nuestro país. Hablábamos recién de que gran parte de la amenaza se desarrolla en nuestro territorio. Hace no mucho empezamos a hablar de la amenaza de tornados, que era una amenaza que nosotros no teníamos hasta hace mucho tiempo. Tenemos 20 amenazas organizadas por estos organismos técnicos que nosotros presentábamos en esta diapositiva, distintos organismos técnicos. La nueva ley nos mandata a tener un mapa de amenazas para cada comuna de nuestro país. Tenemos 350 comunas, tenemos 20 amenazas. Tenemos que hacer 7.000 mapas de peligro. La unidad encargada de hacer mapas
es de una persona. Y a partir de esos mapas de amenaza, nosotros tenemos que hacer los mapas de riesgo, que son la responsabilidad de nosotros de Senapred. El mapa de amenaza viene apoyado por los organismos técnicos que son los encargados de la amenaza, pero nosotros Senapred hacemos los mapas de riesgo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cumplir con este requerimiento que nos da la ley y que es una obligación con los recursos que tenemos limitados? Entonces, es uno de los grandes problemas que señalaba Marco, como señalaba que nuestra unidad de preparación comunitaria son de 3 personas, la unidad de mapas es 1, y así podríamos seguir revisando, y revisando, porque somos un servicio de 450 personas, de los cuales 150 trabajan en turnos monitoreando las constantes amenazas, 24/7. 8 personas en cada región, y en el nivel central 5 en turno, 2 personas en turno por región. Nuestra unidad de alerta temprana por región son de 2 personas, 2 administrativos o técnicos monitoreando amenazas, y en el nivel central son 5. El sistema de alerta de emergencia, que se ha hablado mucho, está enfocado en el nivel central, centralizado. Tenemos un operador del sistema de alerta temprana funcionando en turno 24/7. O sea, son 4 personas para cubrir un puesto. Si ustedes consultan a Senapred cuáles fueron los mensajes emitidos el día viernes 2 de febrero, van a ver que nosotros no solamente mandamos mensajes a Valparaíso, también mandamos a la región de O'Higgins, también teníamos incendios forestales. Y esto lo tenemos que atender con un funcionario. Entonces, tenemos un problema que es muy profundo. Por eso nosotros hicimos toda esta vuelta a explicar cuál es el sistema y cuál es el servicio. Porque nosotros como servicio, para poder llegar y para poder cumplir, necesitamos fortalecer. Para poder cumplir con esto. Porque me imagino que ustedes lo habrán escuchado en algún momento, un número que siempre viene de Naciones Unidas, que habla de que por cada $1 que uno invierte en prevención se ahorra $15 en la emergencia. Nos estamos quedando un poco al debe en esa parte. Y es un número que es súper revisado y un número que va a salir en cualquier congreso que ustedes vayan en GR, en gestión del riesgo de desastre. Y es un tema que nosotros tenemos muy al debe. ¿Qué pasa con esto? Volviendo a la pregunta, tenemos organismos técnicos que efectivamente tienen mapas de amenaza. CHOA tiene mapas de amenaza. Partió en un principio con las localidades costeras más importantes y después fue avanzando. Cernagiomín tiene mapas de amenaza. Para los volcanes que están monitoreados, tiene un ranking de volcanes donde ellos fueron determinando mapas de amenaza. ¿Qué pasa con la Dirección General de Aguas? Hoy día tuvimos una reunión con la Dirección General de Aguas y ellos nos plantean que ellos tienen el problema porque ellos no tienen mapas de amenaza para ver la amenaza de desborde. La situación del norte del país, las aluviones, tampoco tenemos mapas de amenaza, sino tenemos las capacidades como sistema para generar estos mapas. Y así nos pasa con todos los organismos técnicos. Y de hecho, en algún momento va a llegar la consulta hacia bomberos para que ellos nos aporten con sus propios mapas de amenaza, porque también están listados dentro de los organismos técnicos que tienen que generar mapas de amenaza. Nos reunimos nosotros con Servimet, actualmente estamos en la etapa final de la firma del primer protocolo por la amenaza de marejadas. Y Servimet nos mencionaba, nosotros no tenemos los recursos, no tenemos las personas para generar los mapas de amenaza, no hemos hecho nunca un mapa de amenaza. Entonces es un sistema que es vulnerable. Nos hemos enfrentado bien, hemos tenido un montón de emergencias. Y digo esto porque uno cuando habla de emergencias, uno cree que estas emergencias pasan una vez al año, pasan cada 10 años. Uno de repente recuerda la que es más cercana. Uno se acuerda de que Valparaíso se quemó el año antes pasado, se quemó Viña del Mar. Valparaíso se quemó hace 3 o 4 años antes y se quemó antes. También podemos hablar de Santa Bárbara y podemos hablar de muchas localidades. Pero este año, no sé si efectivamente la palabra suerte como hablaban acá, pero este año fue un año tranquilo forestalmente. Tuvimos un incendio de gran magnitud, pero en general, el nivel nacional fue poco el hectariaje. Fue una temporada pequeña, el año pasado fue una temporada muy grande. Pero esto ya no son situaciones aisladas. La emergencia no es que aparezca de repente una emergencia, son situaciones constantes. El año pasado tuvimos 2 eventos meteorológicos donde se nos desbordaron 28 ríos al mismo tiempo. Antes nosotros hablábamos de que se desbordaba un río, o 2 ríos quizás simultáneamente. Tuvimos 28 entre la región de O'Higgins y la región del Biobío. 400 kilómetros de largo de nuestro territorio con desbordes simultáneos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentar esto? Problema que parece que cuando nosotros hablamos de amenaza o de catástrofe, es un problema que es puntual y que ocurre de vez en cuando, nos damos cuenta que en realidad esta situación no es de vez en cuando, sino que es una situación permanente y necesitamos estar a la altura para poder enfrentar estas nuevas amenazas que están afectando a nuestro país. Sí, solo quería... Presidente, por su intermedio, solo voy a responder la última pregunta antes de agradecer, digamos, la invitación a esta sala. Básicamente con respecto a la construcción de viviendas, que fue algo que quedó dando vueltas por ahí. Hoy día, por ejemplo, en la situación de los incendios hay alrededor de 6 o 7 proveedores.
yo voy a mencionar de que de esos 6 o 7 proveedores, diariamente el que más construye está bordeando entre las 13 a 15 viviendas diarias, el que más puede. Y de ahí baja inmediatamente al segundo proveedor, que llega entre 6 a 7, y de ahí baja los restantes a 1 a 2 diarias. Por lo tanto, llegar a cifra que bordeen los 200 semanales es difícil, es complejo. Y eso era antes y ahora, digamos, por eso que señalamos. Lo segundo que queríamos señalar de que nuestros servicios de alta dirección pública, nosotros queremos reconocer eso. De hecho, el director saliente era director regional, no era un allegado, no un desconocido en materia de gestión de riesgo de desastre. Lleva ya bastantes años en ese cargo. Afortunadamente, nuestra actual, quien la reemplaza al director, que es Alicia Cebrián, la directora regional subrogante, también tiene una vasta experiencia y nosotros esperamos que también el gobierno y el Estado en general respalde a los funcionarios de carrera en estas materias, porque es importante darle cierto nivel de estabilidad, porque si hoy día la situación de emergencia va a estar sometida a la decisión política permanentemente, entonces puede ser mucho más caótico este tema. No vamos a tener muchas personas que quieran acercarse a esto porque van a ser cuestionados no solo en su integridad personal, sino en sus conocimientos y capacidades. Por lo tanto, sí, sobre los montos también la otra pregunta que había. Solo quiero mencionar que recién estamos pagando las emergencias del año pasado. Todavía no se ha pagado un peso de las emergencias actuales. Ese es el dato de realidad. Hoy día todavía se tienen deudas de la emergencia del año pasado. Si preguntas si es que hemos pagado algo de lo de ahora, estamos todavía de gratis. Ese es el nivel de desfase que esto tiene. Por eso decimos que es un punto crítico discutir. Presidente, queremos agradecer como asociación de funcionarios a usted, a los integrantes, a las diputadas y diputados que hayan tenido la paciencia de escucharnos. Y bueno, y esperamos que también sean unos aliados estratégicos y nosotros siempre disponibles a poder venir de nuevo a la comisión en lo que ustedes requieran de nuestra parte. Gracias. Hay un organismo muy relacionado que es la Dirección de Aeronáutica Civil y concurrí a la invitación que nos habían extendido por los 140 años que había cumplido la Dirección de Meteorología de Chile. Nunca había ido un parlamentario a la Dirección de Aeronáutica Civil y a la Dirección de Meteorología. Y pude ver en terreno la cantidad de información que manejan y la información que envían precisamente a Senapred. Yo los invito a que podamos concurrir, a lo mejor en conjunto nuevamente, hacer una visita técnica ahí, porque la información que se maneja puede ser trascendental para distintas comunas, son de distinta categoría, tienen estos mapas de calor, tienen mapas también de riesgo, por lo tanto, y es importante saber que existe un observador humano que confirma la información que envían los instrumentos, confirma la información antes de que ésta se publique. Me pareció muy interesante y a través de usted, presidente, quisiera extender el saludo de esta comisión a todos los miembros de la Dirección de Meteorología de Chile. En sus 140 años solo hay muy pocas instituciones en Chile que pueden celebrar esa cantidad de años y, por supuesto, a los funcionarios que van desde Arica a Punta Arenas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. La verdad es que yo, don Marco, quiero agradecerle esta exposición que usted nos representó. Por supuesto, también agradecer nuevamente la presencia del presidente Bombero, a su asesor. Yo estoy próximo a despedirme, no sé en qué momento lo voy a hacer, pero de esta presidencia. Que aquí no se mueve una hoja. Entonces, quisiera, sin embargo, señalar que hoy día me ha parecido absolutamente interesante la exposición. Yo quiero dejar de manifiesto, yo me siento un poco enfermo hoy día y sin embargo fueron capaces de mantener mi atención durante todo el rato y más que mi atención, mi preocupación, estimado presidente. Siento que efectivamente aquí todos hablan del tema de las emergencias, de las catástrofes y la verdad de las cosas, por ejemplo, que lo principal que nos ocurrió, no ha ocurrido este año,
y que nos va a ocurrir este año, más allá de cualquier otra crisis, todo eso es el incendio de aquí de Quilpué y de Viña del Mar. No solo tiene que ver con la catástrofe ni con las muertes, sino que también tiene que ver con los costos económicos, o sea, todo gira en torno a la catástrofe. Y yo siento que efectivamente el Estado está al debe respecto a esta situación y evidentemente es nuestra obligación como diputados o diputadas hacernos cargo de aquello. Así que yo estoy muy contento con esta exposición que se ha realizado, pero a la vez me quedo muy interesado, muy preocupado. Quien le toque presidir, yo creo que debemos seguir trabajando en esa línea de escuchar precisamente y tratar de ver qué podemos hacer en ese sentido. Quiero en todo caso señalar que hoy día se constituyó la comisión investigadora de los incendios y creo que nosotros los que participamos en esta comisión y sobre todo que estuvimos en la exposición de hoy día, participemos también en esa comisión porque tenemos mucho que decir a propósito de la exposición del día de hoy. Porque efectivamente, más allá del color político o la camiseta política que nosotros tengamos, nosotros tenemos que dar a veces ciertas señales de visión de Estado respecto de las cosas. Y yo creo que hoy día nos vamos con una artillería que nos va a permitir manejarnos mucho mejor respecto del diagnóstico y hacia dónde debemos apuntalar en nuestra gestión. Así que no me queda más que agradecer la exposición realizada, agradecer nuevamente la presencia de nuestro gran amigo ya presidente don Juan Carlos y don Fernando, y a todos quienes los han acompañado. Nos vamos con hartas tareas y créanme que nos vamos con esas tareas para llevarlas a cabo, porque efectivamente son cuestiones fundamentales. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, si alguien quisiera después enviarme por interno, ojalá de aquí a mañana, algún punto que pudiéramos tratar para la semana que viene sería ideal, pero para que lo compartamos. Y por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta sería. Muchas gracias.